Bienvenidos a estudiantes del Bachillerato General Unificado. Sus docentes de historia les damos la más cordial bienvenida a esta semana número 2. Estamos ya en el proyecto número 5 del plan Aprendamos Juntos. De seguro hemos iniciado con mucho ánimo esta semana. Así es que una vez que ustedes completen la actividad 1, van a necesitar el siguiente contenido de la asignatura de historia. Se les pide una pregunta de esta parte 2 de la actividad 1 que hablen acerca de las producciones intelectuales de las culturas precolombinas. Y ese es el tema que vamos a trabajar. Los incas, los mayas y los aztecas. Tres civilizaciones importantísimas que se desarrollaron en el territorio americano antes de la llegada de los españoles. Cada una de estas civilizaciones de seguro han dejado un legado cultural incalculable. Cada una de estas civilizaciones tuvieron sus formas de interpretar la vida y de sobrevivir en la misma. Así es que vamos a trabajar acerca del tema. Encontramos en primer lugar su ubicación. Los aztecas entre América del Norte y América Central, en la parte baja. Los mayas en América Central y los incas en la parte de América del Sur, desde Ecuador hasta entre Chile y Argentina. Vamos a hablar de sus producciones intelectuales más significativas. Entonces vamos a empezar hablando de las matemáticas. Los mayas tuvieron bastantes producciones en las matemáticas. En las que podemos destacar son la numeración vigesimal y el número cero. Y esto es interesante porque ellos utilizan ya el número cero y lo ponen como concepto, como un valor nulo. ¿Por qué? Porque necesitaban darle ya un valor a lo que no tenía ninguna cantidad. Los incas, en cambio, desarrollaron la numeración posicional, conocimientos aritméticos y el cálculo a través de dos herramientas que contaban ellos, el quipus y la yupana. Los aztecas usaron numeración vigesimal aditiva, de suma, cuatro símbolos numéricos básicos que los vamos a ver ya mismo, fracciones de unidad, ya fraccionaban la unidad y esto es interesante porque de aquí comienza a expandirse el conocimiento de la fracción y también el cálculo de áreas de extensiones, ¿no? Entonces, los mayas, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, ellos trabajaban este tipo de numeración. Ellos utilizaban estas tres figuras básicas, ¿no? El caracol, que la vemos en el número 0, la unidad que está en el número 1 y la línea que está en el número 5. Como nos podemos dar cuenta, del 1 al 4, contamos que la unidad va sumándose para ir aumentando la cantidad, ¿no? Desde el 5 hasta el 9 vemos que se ubica la línea de abajo para representar el 5 y encima los puntos para las unidades y ser sumadas para el 6, 7, 8 y 9. Asimismo con el 10 ahora duplicamos la línea recta que poníamos y las unidades arriba. Lo mismo pasa del 15 al 19. Algo interesante pasa con el 20. El 20 se vuelve a representar con el mismo caracol que el 0. El 21, en cambio, si se dan cuenta, ahora hay un punto arriba. Este punto, debido a que la unidad ya se cuenta abajo, este punto arriba significa 20. Con la unidad abajo, 21. El punto arriba de 20 y dos unidades, 22. Y así encontramos hasta el número 24. Ahora, asimismo, el punto arriba, 20, la línea abajo, 25. Si estaba puntos en medio, si había un punto 26, 2.27, 3.28 y 4.29. Interesante. Podemos seguir analizando esta temática, podemos adentrarnos en la ficha para encontrar información adicional. ¿Sí? Ahora, los incas tenían el quipux y la yupana. Si se dan cuenta, el quipux tiene algunos nudos. Estos nudos es de los que daban información numérica. Vamos a darnos cuenta que están ordenados desde la parte inferior, las unidades, decenas, centenas, miles, y así podían seguir subiendo su valor posicional. Y entonces, por ejemplo, hoy vemos que están ubicadas 3 unidades, 4 decenas, 6 centenas y 4 unidades de mil, es decir, el número 4643. Interesante. Y al lado tenemos la yupana. La yupana era hecha de barro, de tierra, hasta de huesos. Estas estructuras se le colocaba maíz
en las diferentes secciones que tiene para representar cálculos y estadísticas de producción, por un ejemplo decirlo, ¿no? Interesante esta creación intelectual de los incas. Y también tenemos ahora los aztecas. Los aztecas tienen algunas características que ya vimos, pero vamos a ver en qué se basaba su numeración. Un dedo o un punto significaba la unidad. Una bandera, el número 20. Una palma o cabellos, el número 400. Y una bolsa o costal, el número 8000. Miren los ejemplos que están, ¿no? Tenemos una máscara y tenemos ahí 10 puntos. Entonces significan 10 máscaras de piedras preciosas. Tenemos ahí bolsas de cacao, han hecho las bolsas de cacao y arriba están 1, 2, 3, 4, 5 banderas. La bandera vale 20. Por 5 son 100. Entonces 100 bolsas de cacao. Si nos damos cuenta, al final, el número 402 matas de algodón. Está el 400, que era la palmita, y 2 deditos, que también era la unidad, recuerden. Interesante producción intelectual azteca. De seguro usted ya está interesado por seguir buscando más información acerca de esta numeración de las culturas precolombinas. Ahora algo interesante que vamos a introducir en esta clase es que cada que terminemos una sección va a haber una pregunta y esta es relacionada a la tarea final que vamos a hacer de este tema. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Qué civilización precolombina usaba el quipux como medida aritmética? Ajá, vimos 3 civilizaciones. ¿Quién usaba el quipux? Vamos a recordar. ¿Sí? Ya tiene la primera pregunta. Ahora vamos a hablar de los calendarios y el tiempo. De seguro queremos saber cómo ellos podían saber la hora, cómo ellos podían ubicarse en un tiempo del año, cómo ellos podrían saber cuándo era invierno, cuándo era otoño, cuándo era verano. ¿Sí? Interesante. Vamos a analizarlo. Los mayas, estimados estudiantes, en lo que tiene que ver con la las estaciones o la ubicación en el tiempo, los mayas, ellos tenían una concepción cíclica del tiempo y el calendario era determinado por la observación de los astros, así como la mayoría de calendarios hechos en estas civilizaciones precolombinas. Y ellos usaban 2 calendarios, el Solquín y el Jaab. El Solquín era el calendario lunar, en donde tenían algunas características importantes que los podemos ver ahí. Tenían los días que estaban en la esfera exterior y los meses que estaban en la esfera interior. Y también tenemos el Hab, que era el calendario solar. Interesante, tenía 365 días. Pero 360 días buenos, 5 días malos. ¿Por qué 5 días malos? Tiene un tema para investigar. Espero que pueda encontrar esa respuesta que nos va a ayudar mucho. Y aquí, bueno, vemos una lista de los meses que tenía este calendario. Tenía 19 meses, nosotros ahora tenemos 12. ¿Dónde radica la diferencia? De seguro usted está interesado en el tema y va a leer un poquito más en las hojas que están al final de su ficha pedagógica. Los incas tenían los calendarios solares, como el que podemos ver aquí. También ellos tenían una concepción cíclica del tiempo y también veían los astros para poder desarrollar este calendario. Ellos también desarrollaron el famoso reloj solar, que no solamente les permitía a ellos ubicarse en el tiempo con lo que tiene que ver el día, sino también ellos podían determinar estaciones, estaciones como el invierno y el verano. ¿Para qué? Para poder ellos realizar sus procesos de sembrío y también diferentes actividades que ellos organizaban como civilización. Este reloj solar es conocido como Inti Utana. Interesante, ¿no? ¿Será que aquí está la pregunta de esta sección? Vamos a verlo, ¿no? Y los aztecas, 3 tipos de calendario y todos bien estructurados, interesantes. La piedra del sol, diferentes elementos internos si nos damos cuenta y cada uno de esas circunferencias o anillos
tenían un significado especial. Ahí están en las hojitas que están anexadas en su ficha. El Tonolpawali, este calendario Tonalpawali, si ustedes lo ven, está seccionado en 4 partes. Cada una de estas partes son los solsticios y los equinoccios, en donde les permitía a ellos organizarse para sus embrios, para sus procesos que desarrollaban como civilización. Y el Sihult también, que era comparado con el Tonalpawali para también organizar las diferentes actividades que desarrollaban como comunidad. Entre estos calendarios, ellos podían determinar cuáles eran los tiempos más aptos para el sembrío, para la cosecha y también para sus festividades o diferentes tipos de prácticas ceremoniales. La pregunta de esta sección de calendarios y el tiempo. Identifica esta imagen. La vimos, la acabamos de ver. ¿A qué civilización pertenece? ¿Y cuál es su nombre? Recordemos, a ver. Para al final su trabajo. ¿Sí? En el campo medicinal ahora, de seguro sabemos, obviamente, en ese tiempo no existían los conocimientos científicos actuales, no existían las medicinas que tenemos ahora, pero cómo ellos pudieron subsistir y curar sus dolencias. De seguro nuestro razonamiento nos deja ver que usaron a la naturaleza. Y tenemos razón, ellos usaron a la naturaleza. Tenían características importantes en sus ritos y ceremonias espirituales y al mismo tiempo medicinales, porque relacionaban o enlazaban mucho el conocimiento espiritual con el conocimiento medicinal. Lo vinculaban bastante. Como les dije, usaban hierbas y ceremonias rituales. En cambio, ellos como característica singular tenemos que ellos practicaban el chamanismo, que es una especie entre practicar eh, brujería como lo conocemos o rituales y practicar asimismo la medicina, porque usaban también plantas medicinales para tratar de curar. De seguro hemos visto algunos videos donde se ven estas prácticas, ¿no? Ellos decían y ellos guiaban al ser humano para que aplicara bien las normas, porque si ellos no cumplían con las normas de la civilización, el cuerpo iba a enfermar. Esta era su explicación a las diferentes dolencias y ellos dejaron asentados estos conocimientos en diferentes escritos. Uno de ellos es el ritual de los bacabes. Interesante, a leer un poquito acerca de estas prácticas precolombinas. Los incas, como sabemos, también tenían diferentes liturgias religiosas, también vinculaban la medicina con la religión, usaban hierbas, tenían ceremonias. Pero aquí hay una diferencia. Tenían chamanes que para ellos eran médicos generales y especialistas. Cuando era un niño, cuando era un adulto, cuando era un anciano, cuando era un dolor estomacal, cuando era algo de la cabeza, ellos ya tenían médicos para cada necesidad, por especialidad, especialistas. También ellos acusaban a los enfermos de transgredir normas, por eso su cuerpo reaccionaba de esa manera. Practicaban ya cirugías, una característica diferente al resto de civilizaciones, es decir, podían abrir el cuerpo del ser humano para poder hacer una curación interna. Clasificaban las enfermedades y sus hierbas medicinales. Y aquí ellos comenzaron a usar la coca para diferentes usos en sus ceremonias y rituales. Pero algo interesante que me llamó la atención a mí era que ellos ya, como les decía, hacían cirugías y esta coca la usaban como anestesia. Anestesiaban con coca para poder intervenir el cuerpo. Y algo interesante de los incas es que podían intervenir incluso la cabeza, es decir, hacer una, una cirugía o hacer un pequeño corte en la cabeza y hacer alguna intervención de lo que ellos querían curar o encontrar alguna explicación a alguna dolencia del cuerpo. ¿Sí? Interesante lo que presentan los incas y los aztecas, pues también vinculaban a la religión con la medicina, usaban hierbas y hacían ceremonias rituales. Ellos decían que las enfermedades eran producidas por el desequilibrio de la fuerza vital. También tenían médicos especialistas y algo diferente a las otras civilizaciones es que ellos tenían farmacias, es decir, las
medicinas o las plantas medicinales, los brebajes que ellos tenían, las bebidas, ellos ya los tenían organizados para poderlas brindar a las personas que llevan recomendadas por los especialistas. Su medicina era un poco más avanzada que las otras civilizaciones. Y la pregunta de esta sección es, ¿qué civilización precolombina usaba la hoja de coca en su medicina? Hablamos de eso hace un momento. Y de seguro usted ya sabe la respuesta. Usted va a seleccionar la respuesta correcta. Y ahora en la arquitectura se presentaron características también muy interesantes. Como podemos ver en las imágenes, habían estructuras bien diseñadas y en este caso los mayas con estructura piramidal, con arcos falsos, templos y palacios, diferentes tipos de construcciones con características muy interesantes que dejaban ver la inteligencia y la organización de estas civilizaciones. El Machu Picchu, como una de las maravillas del mundo, nos muestra toda la capacidad arquitectónica de los incas. Ellos usaban maquetas para determinar cómo iba a quedar formada una estructura. Tenían la técnica del almohadillado, desarrollaban construcciones como pucarás y huacas. Estas huacas eran interesantes ya que eran sitios ceremoniales y que cuando fue la conquista les sirvieron mucho para continuar con sus tradiciones y bueno, también mezclarlas con la de los españoles cuando no tenían otra opción. Los aztecas, en cambio, también desarrollaron pirámides, pero en este caso eran pirámides circulares, pero también de planta cuadrada, y hacían plataformas ceremoniales. Y bueno, la pregunta de esta sección va a ser una unión con líneas. ¿Sí? Aquí van a unir con líneas para ver las características que hemos visto, a qué civilización le pertenece. Entonces, de seguro usted ya tiene la respuesta. Está analizando estas opciones y va a hacer bien esta pregunta. Y nos vamos a esta pregunta final. De todo lo que hemos visto, estimados chicos, medicina, matemáticas, calendario, arquitectura, vamos a escoger qué es lo que más nos gustó de estas producciones intelectuales y materiales de las culturas precolombinas y vamos a seleccionar una y vamos nosotros a decir por qué nos gustó y por qué fue importante en ese tiempo, características de ese producto intelectual o material. Bien, entonces, estimados chicos, vamos a explicar cómo van a entregar la tarea. Tenemos las siguientes opciones. La primera, pueden hacerla en una hoja. Si no tiene acceso mucho a la tecnología, lo hacen en una hojita, le pegan figuritas para que se vea bonito, le toman la fotito y lo envían al drive del tutor. Si no tienen internet al momento, si se les complica, pueden organizarlo en su portafolio físico y entregarlo en el tiempo respectivo que le indique su tutor. La segunda opción es desarrollarlo en una hoja de cálculo, una hoja electrónica, en Word, por ejemplo, le desarrolla la actividad y la carga al drive del tutor, porque ahí se van a revisar las actividades de este parcial y de este quimestre. Y la tercera opción que les doy es una forma más apegada a la tecnología. Tienen el link que pueden ver en la página y nos vamos a dirigir entonces a esa dirección. Vamos a darle clic y nos va a llevar a, a este formulario digital. Vamos a escoger nuestro curso, seleccionamos nuestro curso, vamos a escribir nuestros nombres y apellidos completos para que nos puedan calificar y ahora vamos a contestar las preguntas. Vamos a seleccionar la respuesta correcta de estas preguntas de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto. Y al final vamos a colocar, aquí hay una sección que dice enviar. Entonces, estimados estudiantes, de seguro ustedes ya quieren enviar su tarea. Vamos a realizarla de la mejor manera. Ustedes van a contestar estas preguntas y las van a enviar por este formulario digital. Si sus circunstancias los permiten, ya les expliqué las formas en las que pueden enviar la tarea. Les deseo un resto de semana muy exitoso
y que ustedes puedan hacer sus actividades con la mayor facilidad posible. Y recuerden que si a pesar de las indicaciones que se ha dado tiene alguna duda, puede comunicarse por interno al número del profesor de la materia o hacerle alguna consulta también al compañero o compañera tutor de su paralelo.